Bueno, pues supongo que ya sabéis que mi nombre es Clara Asunción García y bueno, soy escritora. Podría decirse, aunque hay un gran debate en que si debemos o no etiquetar nuestra literatura como LGTBI exclusivamente, porque bueno, hay una cuestión de que eso pueda amedrentar a otro tipo de lectores y lectoras a acercarse a ella, pero bueno, como todos mis personajes son mujeres lesbianas y eh, podríamos decir que yo soy una escritora lesbiana que escribe literatura lésbica en ese sentido, aunque los géneros que toco son muy variados, son intriga, drama, romance, novela negra, erótica. Y bueno, no es que sea exactamente una especialización, sino que a mí me sale de ahí. Porque yo cuando me decidí a escribir, simplemente yo escribo porque yo escribo sobre lo que a mí me gusta leer y entonces a mí me gusta pues hablar sobre mujeres que se quieren. No es ninguna obligación, sino que también es un poco tratar de equilibrar la ingente cantidad de producción de literatura heterosexual que hay en el mundo y que históricamente, al menos aquí en nuestro país, arrancó muy tarde y no tenemos una gran tradición en ese sentido de literatura LGTB y sobre todo lésbica. Sería a partir de los años 80, muy escasamente, ya 90, hasta que hubo la explosión cuando aquí se creó la editorial Legales, que empezó a publicar no solamente novela traducida, sino también de autoras españolas. Pero hemos tardado muchísimo en tener un cuerpo de literatura específicamente lésbica que podamos estudiar y hablar como algo cojena. Y estoy encantada de que me hayan invitado Melissa Eima y la universidad, de estar aquí y poder charlar con vosotros y vosotras. Si hablo muy deprisa, decídmelo, porque hablo como mi madre, hablo acelerada. Entonces, si no entendéis algo, voy a tratar de hablar un poquito más pausada. ¿De acuerdo? Y gracias por venir, por acercaros. Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces, claro, ya os ha dado una idea de ella. Voy a añadir unas cositas, no voy a decir mucho, pero para darnos un poco más de fondo, ¿no? Y bienvenidos a todos y a esta presentación, esta conversación, ¿no? Este intercambio, encuentro sobre diversidad e inclusión en el mundo hispanohablante, ¿no? Y entonces, la obra de Clara muy variada, ¿no? Y tiene proyectos de todo tipo. Y como ha dicho, o sea, que empieza a publicar, ¿no? La primera novela negra de ella en 2011 es el primer caso de Kate Maynes y habrá más casos, ¿no? Y con esta novela inicia la serie de esta detective que repite protagonismo en la segunda entrega en 2014, ¿no? Los hilos del destino, y en varios relatos no publicados en diferentes revistas desde entonces. Luego hay dos novelas que aparecen en 2013, ¿no? La perfección del silencio, con una trama de intriga romántica, ¿no? Y Elisa frente al mar, un drama intimista muy personal. Y esta obra, Elisa frente al mar, yo creo que nos da como que pie para esta conversación, en parte porque traducido al inglés y al francés ha sido seleccionado como lectura recomendada para abordar la diversidad afectivo-sexual, ¿no? La LGTB-fobia y la violencia de género entre el alumnado del tercero y cuarto de la ESO y bachillerato, ¿no? Por el colectivo Lambda Valencia, ¿no? Y eso, o sea, que estamos hablando de la escuela secundaria, ¿no? Para ¿no? nuestros estudiantes, para tener una idea, ¿verdad? Y por la web Te Transformando, y forma parte de Mochilas Viajeras, Formar para Transformar, un proyecto educativo orientado a facilitar el diálogo en torno a la diversidad afectivo-sexual familiar y la identidad de género y el acoso escolar, ¿no? De esta comunidad. Entonces, espero que todos hayáis podido, ¿no? leer el cuento, ¿no? Que La lluvia dentro de mí, que va a ser nuestro enfoque hoy, donde nuestra autora se desdobla en la lesbiana de ahora y en la que fue en aquellos años de estar atrapada, ¿no? en el armario de la invisibilidad, ¿no? Y que voy a usar unas palabras de Clara, ¿no? de 2020, ¿no? Pero que parte de un vídeo hecho para la celebración del Día Internacional del Orgullo, ¿no? LGTBQ en ese año, ¿no? Porque creo que se vincula mucho con el cuento y los temas que a lo mejor queremos abarcar, ¿no? Y dice: hola, me llamo Asunción García, soy escritora, soy ilicitana,
tengo el pelo rizado, soy lesbiana y calzo un 39. Dicho esto, os propongo un juego. Adivinar entre todas las características que me definen, que os he mencionado, cuáles necesitaron años y años de mucha reivindicación para que yo y las otras personas con las que las comparto pudiéramos mostrarnos y vivir en este país de acuerdo con nuestra condición. De eso va el orgullo, de la celebración de esa lucha y reivindicación del derecho a ser como somos y de serlo como ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho, de frente a plena luz y sin puertas traseras, como debe de ser en toda sociedad justa, igualitaria y de derecho. Lamentablemente, la realidad nos está enseñando que no nos podemos permitir el lujo de bajar la guardia, ¿no? Ni un paso atrás. Somos, estamos y tenemos el derecho a ser y estar, que nadie nos quite nunca eso. Feliz orgullo y seguimos en la lucha. No, y creo que eso tiene mucho que ver con nuestra situación hoy en día en muchas partes y que no. Entonces, esto va a ser una conversación, ¿verdad? No, yo voy a empezar con alguna pregunta, pero luego no, o sea que entre ¿no? las respuestas y reflexiones de Clara, pero la idea es que todo el mundo, por favor, ¿no? Se lance, ¿no? Así que no sé, es que para empezar quizás, Clara, nos puedes hablar un poco sobre las circunstancias que inspiraron la lluvia dentro de mí, o sea, ¿ha habido eventos concretos que te empujaron a escribirlo o tenía más que ver con cierto ambiente que estabas notando, ¿no? en la actualidad o no sé si nos puedes hablar un poco de eso para empezar? No, este relato en concreto no tiene que ver con ningún, a pesar de lo que tú has comentado de la situación, la deriva ideológica en el que creo que estamos mundialmente hacia donde vamos y que puede poner en riesgo nuestros derechos y todas las libertades que hemos conseguido. Ese relato en concreto no tiene relación con Elisa frente al mal, como has dicho, porque toco la parte de la lesbiana que fui adolescente y la autorrepresión y la homofobia interiorizada, producto de la que veía fuera, pero no, este fue una especie de, quería que fuese más luminoso, o sea, de mi reencuentro con mi yo adolescente, eso que siempre se suele decir, si te encontraras con tu yo adolescente o pudieras haber pasado, ¿qué le dirías? Pues yo querría decirle a esa Clara de 12, 13, 14 años que tuvo que vivir la vida virar la vida detrás de una esquina escondida, decirle, bueno, tranquila, a pesar de todo esto, que no vas a tener un 15 años preciosos, maravillosos, enamorándote y declarándote, pues al final sí que va a ser una persona, una mujer lesbiana, visible y que va a poder desarrollar su vida tal y como te sientes. Entonces quería que fuese luminoso. Ese encuentro, además, en un sitio que sí que es favorito, que tiene el nexo en común con Elisa frente al mar, que es el faro de Santa Pola, que es donde se ubica Elisa frente al mar, porque a mí yo soy una enamorada del Mediterráneo. Los que vengáis a España, os pilla un poquito lejos Sevilla y Segovia, pero el Mediterráneo es precioso y para ello lo tengo muy, muy dentro de mí y quería ese punto de unión entre esas dos Claras y decirle, mira, lo has conseguido. O sea, a pesar de todo lo mal que lo pasaste, de todo lo que tuviste, lo que no tuviste, porque yo escribí también un poco Elisa frente al mar desde la pérdida, de no haber podido vivir la vida tal y como yo me sentía, pero decirle, oye, mira en lo que te vas a convertir, en una persona que come pasas solamente, que le gustan las pasas. Eso es un guiño a otra persona, pero bueno, en que sea algo positivo y luminoso, ese encuentro entre esas dos Claras, en la que vivió en la semi-oscuridad y la que ahora vive a través de los colores del arco iris, por mucho que mucha gente le fastidie y que quiera volver a esa época. Pero lo que quería era darle un tono positivo, luminoso. O sea que sí que estoy pensando en la lluvia dentro, ¿no? O sea que es esto de, ¿no? Y el contraste, como Luz has hablado mucho de la luz, ¿no? Y esta esperanza y todo, ¿no? Que se ve allí. El título del relato hace referencia a cómo me sentía entonces. Sí, o sea, cómo no poder expresar lo que, como si se hiciera de noche dentro de mí, pues no poder expresarte, porque vamos, enamorarse es maravilloso. Yo no sé si alguna de vosotras o vosotros estáis enamorados o enamoradas, pero vamos, es un sentimiento tan maravilloso, tan arrasador, que yo no entendía entonces cómo podía ser algo malo. Y entonces, claro, ese simbolismo de llover dentro de mí, de la oscuridad, que no era por lo que yo sentía, sino por lo que los demás consideraban lo que yo sentía.
pero ese contraste entre el arco iris, la lluvia y el arco iris, y esas dos claras que se encuentran en un espacio intemporal. A ver, más, no sé qué, más algún comentario o pregunta sobre esto, ¿no? No sé, quiero abrir esto a... Sí, eso en el colegio me pasaba a mí también. La profesora preguntaba, ¿alguna pregunta? Y todos ahí calladitos, que no decíamos nada. Y para abajo, pero claro, aquí con las pantallitas es un poco más difícil, ¿no? En la clase luego estás de pronto mirando el libro, ¿no? Con mucho cuidado, ¿no? Estáis fichados, estáis fichados. Si queréis, mira, yo precisamente ayer estuve en una reunión con el Ministerio de Igualdad, no sé si el concepto de ministerio allí, cómo lo podríais equiparar. Sí, sí, yo creo que se entiende, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Como Department of, ¿no? Lo que sea, pero no. Los importantes en el gobierno, ¿no? Sí, pues aquí en España tenemos un ministerio dedicado exclusivamente a la igualdad entre hombres y mujeres. Y dentro de ese ministerio existe un organismo, un órgano, que es la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI. Es decir, dentro del gobierno de nuestro país tenemos una oficina exclusivamente dedicada a observar o hacer normativa para proteger los derechos de las personas LGTBI y canalizar todas las inquietudes. Y ayer justo estuve en una reunión, en una asamblea con otras 70 personalidades, mujeres, lesbianas de todos los ámbitos, y se pusieron cosas en común. Y se habló también del contexto, en el momento en el que estamos viviendo, en el que, por ejemplo, aquí en España, y sé que en otros países, pues está avanzando la ultraderecha y que esos derechos se puedan verse en riesgo si van alcanzando cuotas de poder. Pero bueno, fue muy interesante y muy emocionante porque veías la implicación de las personas, tanto de la ministra de Igualdad como de la secretaria de Estado, que estaban muy interesadas, ambas mujeres, muy interesadas en luchar porque estos derechos no se pierdan y sobre todo en formar un todo colectivo para que estemos, para esa unión, para que podamos hacer fuerza en ese sentido. Y todo está relacionado porque yo cuando escribí Elisa frente al mar, pues la lluvia dentro de mí, lo hice pensando que jamás tendría que haber otra Clara en el año 2022, 23 o dentro de 20 años que tenga que sacarse de dentro una historia porque en su momento no pudo vivir sus sentimientos tal y como los vivía. Por eso yo creo que es muy importante hacer un frente común desde la política, desde la sociedad, desde la cultura, para que eso no avance. Entonces, eso dirías que eres activista y cómo ves la relación entre, ¿no? Tu escritura, ¿no? Tu obra y estos problemas y estas preocupaciones, ¿no? Y esta necesidad de hacer algo. ¿Cómo es eso? Yo lo llamaría no militante encuadrada dentro de ninguna organización, pero activista sí, simplemente por mi escritura y porque soy yo. O sea, no me escondo detrás de ninguna imagen que no se me vea la cara ni nada. Sí, siempre, eso sí que tenía yo siempre muy claro. Aparte de que mis historias, si las leéis, aparte de específicamente Elisa frente al mar, que es un poco una historia muy personal mía, no autobiográfica, porque no es mi historia, sino que utilizo sentimientos que yo sentí en ese momento para crear esa historia. El resto es una detective borrachuza que se dedica a acostarse como una loca con toda la que pilla por delante, siempre con consentimiento y alegría, o dramas, o intrigas, o romances, o incluso erotismo. Siempre procuro en esas historias reivindicar, hacer activismo. Es decir, si hay un personaje que sea LGTBI-fóbico, pues mostrarlo con sus contradicciones y avanzar en la historia haciéndole ver que eso no es lo correcto. Salvo, digo yo, Elisa, que es en sí misma una reivindicación en sí misma, no la historia, es mi tipo de activismo, el activismo que yo quiero ver es simplemente estar, no esconderme, no callar y no exactamente coger una bandera y si hay que hacerlo, yo lo hago y ponerme en una manifestación, pero ser y estar y que otras personas vean que puedes ser y puedes estar y vivir una vida plena. Y por eso me parece muy importante hablar de la unión entre todas y de la lucha, pero para que estemos todas unidas y que esto no vaya, no retrocedamos. No nos pongan otra vez en blanco y negro y que nos empiece a llover dentro. ¿Verdad? Que sería tristísimo. Pero bueno, ahí estamos.
Venga, haced alguna pregunta, que sé, si hablo muy deprisa, decídmelo y yo bajo el ritmo y lo hago más pausado. Bueno, yo tengo una pregunta para volver a, tengo muchas preguntas, pero para volver al cuento, ¿no? Y para mí me encantan las paradojas, me encantan los finales abiertos, pero yo te quiero comentar, ¿qué es lo que logra la Clara de ahora a regresar a la Clara de antes? O llamámosle Clara, Irene, o como quieras llamarla, pero porque la deja allí y ¿qué va a pasar después? ¿No? Es como, bueno, si ella cambia algo, entonces tú vas a dejar de existir. ¿Cómo va a No, cambiar? pero la deja con la esperanza. Si lees el final del cuento, ella la deja con... La Clara de ahora va a un momento crucial de la Clara de entonces en la que era todo a dudas y era todo dolor y era todo oscuridad. Y esa Clara le permite, le da una puerta a la esperanza. O sea, lo que quería aportarle era un abrazo, un abrazo a esa Clara, porque yo no sé, ahora es muy distinto, pero antes yo me creí única en el mundo, o sea, yo no veía a nadie como yo, porque no se veía en los años 80 en España, los 70, 80, 90, ya se fue avanzando poco a poco, pero referentes positivos, ninguno. Referentes negativos, todos los que queráis, todos los que queráis. Y yo, esa homofobia interiorizada que yo misma asumí, fue porque, no porque nadie, yo nunca he sufrido homofobia, pero ¿por qué? Porque no me he mostrado tal y como era. ¿Por qué? Porque no me lo podía permitir, porque todo lo que me llegaba de fuera, simplemente con que estés atenta y escuches y veas, sabes que aquí hay algo que no está bien. O sea, no, que si yo digo, si yo abro la boca, seguramente todos esos comentarios negativos me van a caer encima. Y ese es el contraste en que eso tan maravilloso que sientes, que tú pienses, ¿cómo puede ser algo malo? Sí, entonces ya empiezas a pensar, bueno, estoy enferma, soy una desviada, es tal como dicen, soy una pervertida. Y ninguna niña debería hacerse esa pregunta, ninguna niña. Por eso es muy importante también las políticas, que haya políticas que se encarguen de proteger a las niñas y adolescentes en la etapa formativa educativa. Si no lo encuentran en sus casas, deberían encontrarlo en la educación, porque la educación para mí es fundamental y estar protegidas en ese momento de formación vital, que es el paso de la infancia y de la adolescencia, que marca, yo digo yo que marca para toda la vida. Pero yo creo que vas más allá que darle esperanza a la protagonista del pasado, es que tú siembras este germen, la semilla de un cambio, ¿no? Entonces, si ella cambia, ¿cómo va a cambiar tu vida? ¿Cómo sería tu vida si la Clara de entonces hubiera recibido la visita de la Clara de ahora y hubiera dicho, leches, que sí, que voy a abrir el puño, que voy a... ¿Cómo serías tú diferente, Clara? Yo no sé si habría sufrido más o menos, porque vuelvo a repetir el contexto histórico, sociohistórico que había en España. Aquí se habla mucho de la movida, de la apertura de los años 80, pero eso fue en Madrid y en una zona, yo creo que bastante localizada y limitada. El resto de España no era así. Estábamos saliendo de una dictadura y que se ha arrastrado durante muchos años ciertas estructuras y no era fácil. Yo sufrí por callar, pero a lo mejor habría sufrido por hablar. Quiero decir, o por rechazar, por ser rechazada, o por el rechazo, o porque la persona de la que me enamoraba, eso es común a todos los mortales, cierto es, pero habría a lo mejor un extra de sufrimiento. O quizás habría tenido suerte y habría sido maravilloso, ¿no? Que la chica en la que me enamorase me habría correspondido. Eso ya jamás lo sabré. Jamás lo sabré, pero esas lágrimas ya están enjugadas y el pañuelo guardado en un cajón. Yo ya no pienso llorar por la Clara de antes, no tiene ningún sentido. Lo que quiero es luchar para que las Claras que hay hoy en día no tengan que llorar el día de mañana. Muy bien. A ver, preguntas para nuestra escritora invitada de los cuentos. Que si no os pregunto yo, ya será peor, ¿eh? Os lo advierto. Yo quisiera no hacer una pregunta en realidad, sino que como sumarme a lo que decían recién y a la importancia en verdad de encontrar libros como los tuyos, porque para mí, y ahora hablo por mí solita porque me quedé sola, me hubiese gustado, siempre pienso en lo lindo que hubiese sido encontrar este tipo de material cuando era una adolescente,
por lo menos cuando era un adolescente, ya ni hablar en la infancia, pero mínimamente como adolescente, porque aún así, yo pienso, yo que más o menos tuve una adolescencia en donde más o menos visibilizado tenía el tema, porque afortunadamente crecí en una casa en donde no había problema con este tipo de cosas, en un colegio artístico en donde la verdad que había de todo. Entonces, pero aún así no había con qué identificarse, no había referentes. Sí. O sea, y si lo sabía, había que salir a buscarlos. O sea, recién estaba llegando internet y te aseguro que estábamos toda la gente del colectivo en general metidos ahí buscando películas, series o lo que fuera. Y libros, la verdad, ni siquiera se me ocurría porque pensaba, los hacía inexistentes directamente. Sí. Directamente. O sea, yo siempre muy metida en la literatura en general, pero libros como los tuyos, la verdad que sí, hace unos años que los salí a buscar y la verdad que hubiese deseado tenerlos en la adolescencia por lo menos. Yo también. Porque es importante. No, pero es que justamente, o sea, si para mí, que soy de unas generaciones un poco más nuevas, o sea, no las tenía, para atrás menos. Sí. Y a veces pienso en cuando se muestran realidades en este tipo de historias, en donde, qué sé yo, que muestran o que están en épocas más actuales y seguimos hablando de salir del closet, o sea, y seguimos hablando de lo duro que es para mucha gente hacerlo, y estamos en el 2022. Ahí está, sí. O sea, sí. estamos en el 2022 y seguimos hablando de salir del closet. Yo me acuerdo que cuando se lo dije a mi mamá me dijo así como, no sé qué, como que ya ahí, o sea, yo tendría que haber llegado con una novia a la casa y ya. Y punto. Y es que así tendría que ser, como con todo. Esa tendría que ser la normalidad. Sobre todo hoy. Yo entiendo que antes no fuese así. Pero sí. hoy que sigamos viendo literatura juvenil con salidas del closet, lo que no me parece mal, pero me hace pensar en esto de que aún en la actualidad tengamos que pasar por ese tipo de cosas y que todavía no lo podamos normalizar y que todavía para muchas personas sea tan difícil enfrentar a los padres y después, porque ¿cuántas veces salimos del closet? Exacto. En el colegio, en el médico, en el trabajo. Yo de hecho opté por no hacerlo más, o sea, yo digo tengo novia o si estoy soltero o no, pero yo ya no, como que yo por mí decidí normalizarlo. Pero sí creo que, o lo que quería decir es que libros, en verdad, como Alicia Frente al Mar, bueno, todos los tuyos, que ya nos los leímos todos, uno mejor que el otro, y el cuento que no me dejó indiferente, o sea, también me hizo pensar en lo que justamente le diría a la I de hace 20 años, un poco 15. Y creo que hubiese sido algo muy similar igual. A pesar de que no lo sufrí tanto. A pesar de que no lo sufrí tanto porque igual hay un algo que te retiene. O sea, yo que no lo pasé mal en comparación, igual me hubiese sido muy diferente mi adolescencia, pero muy diferente a lo que fue, aún no habiéndolo pasado mal. Entonces me imagino lo importante que hubiese sido para gente que sí que lo pasó mal. Y como ya te digo que yo realmente yo no sufrí homofobia o LGTBI-fobia, porque no me mostré. Sí que de vez en cuando el típico insulto de marimacho y tal, que eso no nos libramos ninguna. No. En ese sentido no. Pero lo que tú has dicho de la falta de referentes, en ningún lado, o sea, yo hasta desde los 9 años que conocí a la princesa Leia, que fue el único referente positivo de mujer en mi vida durante mi infancia y mi adolescencia hasta los 20 y tantos años, fue un personaje de ficción, de mujer fuerte, valiente, líder, decidida, que estaba en igualdad con los hombres, en el año 76. Sí. Pues hasta el año 91, que se publicó aquí en España, Carol, de Patricia Highsmith, no encontré un personaje con el que pudiera yo identificarme como lesbiana. Y además, siento el spoiler, pero que terminara con esperanza. Bien. Terminara bien. Claro. Exacto.
Porque Sí. esa es la otra. Esa es la otra, que habiendo libros con esta temática o películas, hace, no sé, hace unos años, es que todas terminaban mal, salvo un par de Total. casos. Todas eran tragedias, era como que es lo que nos toca. O sea, ándate haciendo la idea que por ser lo que eres es lo que te Sí, espera. sí, sí, ya te digo, o sea, somos supervivientes hubo gente que incluso lo pasó, anteriores a mi generación, que lo pasaría peor. Pero vosotras porque empezabais a tener internet, pero en mi época había que hacer con pico y pala, buscar libros, buscar películas y todas acababan fatal, o eran asesinas, o eran malísimas, o se suicidaban, o tal. Y todo, y dices, madre mía, y te hundías cada vez más, te hundías cada vez más. Gracias a que por nuestra fortaleza hemos podido decir, pues oye, estamos aquí y a pesar de todo lo que las trabas que nos habéis puesto en el camino, estamos aquí más o menos equilibradas más o menos. Pero esa falta de libros, por ejemplo, aquí en España, a finales del año pasado, una asociación llamada Abogados Cristianos, por una denuncia, se censuraron una veintena de libros en institutos, de libros LGTBIQ. Eso fue hace poco. Sí, sí, en octubre del año pasado. Estaban dentro creo que eran planes de lectura, porque aquí existen planes de lectura de institutos que se van leyendo, y era una maravilla que libros de literatura LGTBIQ se leyeran en los institutos y los colegios porque son necesarios. Pues los paralizaron y los retiraron por una denuncia de los mismos de siempre. ¿Entiendes? Cuando esta literatura lo único que quiere es, primero, mostrar la diversidad para crear, conformar ciudadanos y ciudadanas lo más completos posible, para crear esa sociedad justa e igualitaria que necesitamos. No se estaba adoctrinando, no eran libros de que se adoctrinaban. La Biblia adoctrina, y la Biblia tiene violaciones, asesinatos, parricidios, incestos y una barbaridad, y no se retiran las Biblias. Pero sí un libro en el que una chica se enamora de otra chica. Qué terrible. Pues bueno, yo en el colegio leí libros peores. Yo en el colegio nosotros teníamos en el plan de lectura uno donde los personajes eran un tío viejo, un tipo viejo y una adolescente. Y ese romance era, o sea, nos dejaban leer ese tipo de cosas, por ejemplo, o en donde había insinuaciones a abusos, o qué sé yo, que a ver, no digo que esté mal, pero si yo lo pienso para un adolescente o preadolescente incluso, capaz que no es tan bueno, sobre todo si no hay una guía, porque yo no recuerdo que tuviésemos demasiada guía a la hora de leerlo. Claro, si se hace una lectura crítica, sí. Claro, pero, o incluso había un libro sobre droga, sobre un montón de adolescentes que se drogaban. Estas son las cosas con las que me quedé, ¿viste? Pero después pienso, y sin embargo nos censuran este tipo de lectura. O sea, este tipo de lectura es lo que está mal. Siglo XXI. Sí, tal cual. Bueno, quizás podemos seguir hablando del cuento, no sé, seguro que tenéis preguntas, ¿no? Porque es vuestra experiencia de la obra de Clara, ¿no? A ver, un valiente. Venga, contadme qué impresión, qué conclusión. Yo pretendía, mi intención era hacer algo positivo y esperanzador, pero a lo mejor cada uno o cada una lo ha interpretado de su modo y no ha recibido eso. Para vosotras es un cuento triste, es un cuento con esperanza, o he fallado en mi orientación de la historia que quería contar. ¿Lo veis esperanzador? Sí, Dale con la regla. yo voy a decir que al principio yo estaba muy confundida. Yo no estaba entendiendo que era ella misma del futuro, hablando con la del pasado. Y yo estaba como que, pero entonces, ¿quién es ella? ¿Y cómo ella sabe de ella? ¿Y qué es lo que está pasando? Pero creo que al final fue muy lindo porque ella como que entendió que era ya del futuro y como que dijo, oh, pues yo lo puedo lograr, yo sí voy a salir por lo que sea que estoy pasando, este no es el final. Entonces yo creo que fue un final muy bonito. Gracias, eso es lo que se pretendía, lo has entendido perfectamente. La parte del principio, la confusión que está hecha ex profeso, o sea, yo buscaba confundir y que el lector y la lectora se preguntaran qué estaba pasando aquí.
estaba dando pistas como el hecho de que eligiera solamente comer las pasas porque son la misma persona y le gustan las pasas. Pero ese es el final y esa es la sensación que tú has tenido con el cuento, es la que yo quería transmitir, esa de esperanza y de luz para entre esas dos claras. Siguiente. Venga, que estén muy calladitos y calladitas. ¿Os lo habéis leído? ¿Se lo han leído en clase, Melissa? Sí, todos lo han leído, por eso tienen muchas preguntas. Tahir, yo creo que estás ahí queriendo... Sí, bueno, lo primero que lo que quiera preguntarte es algo muy original, pero ¿cuál es tu proceso de escribir? O sea, ¿en qué tipo de cosas piensas cuando escribes? Y pregunto esto porque para mí como angloparlante y después de tomar las clases de español y de la literatura española, es interesante saber cómo la literatura en cualquier idioma toma las experiencias de todos los rincones del mundo y cómo todos podemos entender esas experiencias sin fronteras porque son experiencias en común. Sí, sí. Hay una cosa, cuando has dicho que yo no pienso cuando escribo. Mi problema es que yo funciono a base de boom, de explosiones. A mí una historia me tiene que llamar, me tiene que tocar a la puerta. Siempre suele empezar con una imagen, una foto fija de algo, de un escenario, de una persona o dos mujeres hablando, lo que sea, y a partir de ahí desarrollo la historia. Yo, para bien o para mal, soy escritora de brújula. Sabéis que hay escritores de brújula y escritores de mapa. El de mapa es el que hace así, pum, un esquema y una estructura de su libro y sabe lo que va, para dónde empieza, por dónde va y dónde acaba. Yo no. Yo no sé si eso será un defecto o será una virtud, pero a mí me empieza esa explosión y yo a partir de ahí voy hacia donde la historia me dirige. De hecho, me he encontrado personajes por el camino escribiendo la historia que no sabía que iban a estar ahí, de repente encajaban en la historia. Y una cosa muy interesante que has dicho es que el relato, cuando la literatura se convierte en algo universal, porque sí, de las experiencias que creías que solamente sentías tú o sentimientos que solamente tenías tú, pero resulta que de repente te escribe, me pasa muchísimo con Elisa frente al mar, cuando la publiqué, me empezaron a escribir muchas personas, muchas chicas, pero sobre todo de Latinoamérica, contándome, oye, es como si estuvieras contando mi vida, mi experiencia. Una chica no sé, de Colombia o de República Dominicana, o donde sea, me estaba diciendo que tenía puntos en común con una chica de 15, 18 años de España, de un pueblo, de una ciudad de España. Y eso es lo maravilloso de la literatura, ese puente que se establece rompiendo todas las barreras de idioma, de cultura, de sociedad, y de repente encuentras un punto en común. A mí como lectora, porque yo soy una lectora impenitente, me encanta. O sea, yo cuando de repente encontrar sentimientos que yo siento, verlos reflejados e identificados. Y una de las maravillas de este oficio es que me digan que mis historias les llegan al corazón, que me hablen de esas historias y de repente digas, joder, es que es esto lo que yo quería de contaros, y de repente me dicen, pues esto es lo que he sentido, y me parece maravilloso. Creo que es una de las grandes maravillas de escribir, esa conexión que se establece con personas que no te conocen absolutamente de nada, que a lo mejor me llevo hasta 40 años con esas personas, porque me escriben chicas de 18 y 19 años, y me parece maravilloso cómo se rompen las fronteras a través de la literatura, de la cultura. Por cierto, me encanta la foto que tienes de Sade. ¿Es Sade, verdad, que tienes detrás? Me encanta esta cantadora, es mi cantadora favorita, sí. La eso música también es otro punto de unión universal en que rompe... Sí, eso es, claro. ¿Y crees que tú representas toda la gente que no tiene la voz a través de tu obra? ¿Entiendes? Sí, no. Sería muy presuntuoso por mi parte convertirme en portavoz o en la voz de alguien que no habla. Dentro de mis limitaciones y de mis capacidades, sí que estoy contenta en el sentido de cuando me escriben, sobre todo mucho por privado o se establece una conexión,
que me digan gracias por contar estas historias, gracias por contar, por dar esa voz. No pretendo, no, mi aspiración cuando yo la escribí, yo no dije voy a escribir una historia que me va a entender una chica de la República Dominicana. No, porque eso también funcionó como una explosión, ¿entiendes? Pero esos sentimientos que yo expresé ahí conectan, y tienen como si fuese una araña que se hace. Sí que sé, sí, ahora sí, años después de haberla escrito, sí que sé que es universal, sería demasiado presuntuoso, pero sí que conecta muchísimo con muchísimas chicas en este caso, o chicos son los que menos me escriben, pero en ese sentido sí que se podría, si no universal, sí al menos algo en que conecta de forma general, y eso es una de mis grandes satisfacciones como escritora, y especial esta historia que también me toca a mí personalmente muy de cerca, que no es autobiográfica, pero tiene hay mucho de mí en esa historia. Me parece maravilloso haberlo logrado. Muchas gracias, Clara. A ti. Venga, que venga, ya se han animado dos. Venga. Prentis, te veo. Anímate. Tengo una pregunta. ¿Cuál fue tu parte favorita de escribir esta historia? ¿La de la lluvia dentro de mí? Sí. La del cuento. El reencuentro conmigo, con esa chica, pero desde la luz. Cuando yo a veces pienso, yo como he dicho antes, yo ya no quiero llorar por el pasado y por las cosas que yo ya no puedo controlar, eso ya pasó y ya no hay forma de cambiar esas cosas, pero poder reconstruirlo desde la esperanza, desde la felicidad y la alegría, eso es lo que más me gustó. O sea, ese reencuentro entre esta Clara que soy y la Clara que fui, poder darle ese punto luminoso. Yo no quería escribir nada triste, ni nada de pérdida, ni nada de ausencia, no. Quería hacerlo, oye, ¿vale? Estás mal, estás hecha un lío, no sabes cómo vas a salir ni cómo va a ser tu vida, pero tranquila porque va a salir el sol, va a dejar de llover dentro de ti y vas a conseguirlo. Eso es lo que más me gustó. No fue exactamente una explosión como Lisa frente al mar, porque lo que me pasó con esa novela fue, sí que la escribí desde la pérdida, del sentimiento de impotencia, un poco de rabia, pero la lluvia dentro de mí no. La lluvia dentro de mí lo quise hacerlo con alegría, con luz. Gracias. A ti por la pregunta. Tengo una pregunta también. Pienso que hay una presencia muy fuerte de agua por este cuento, obviamente con el título, pero me encanta especialmente la línea, me encanta venir aquí, continúo o a cualquier sitio donde pueda tener el mar al alcance del corazón. Para usted, ¿qué es el simbolismo del mar por este cuento? ¿Como la libertad o qué más? Sí, la paz. Mira, has dado un punto clave de mi vida. O sea, como he explicado antes, y sobre todo el Mediterráneo, porque el Mediterráneo a veces se cabrea, pero es un mar muy plácido, muy azul, muy, muy bonito. Además, en la parte donde yo estoy, que es la parte sur del sureste español, que hay mucha luz, hay mucha luminosidad. Vivo en Alicante, en la costa de España, y bueno, yo voy a pasear todos los días, tengo que ver el mar. Cuando he estado 3 días en Madrid y ya venía y me decía mi mujer, paso por aquí para que veamos el mar de regreso a casa. Sí. Para mí es calma, paz, futuro, si quieres, un horizonte, me relaja muchísimo. Muchas de mis ideas me han venido paseando, yo paseo mucho, me gusta mucho caminar, caminando junto al mar, o simplemente sentarme frente a él, porque es un mar con muchísima luz, muy bonito, y me procura, yo lo digo, es mi medicina. Caminar y hacerlo junto al mar es mi medicina. Y además, esa frase que has comentado es una de mis favoritas también. Yo llevo el Mediterráneo en el corazón y en mis venas, y yo no puedo vivir mucho tiempo sin estar con él. Puedo ver otros mares, pero siempre los comparo y digo, ay, mi Mediterráneo.
Pero sí, has dado en un punto en que para mí es fundamental. Para mí el Mediterráneo está muy presente en mi corazón, en mi vida, y muchas veces lo he reflejado en mis historias, en especial Elisa frente al mar, que es el faro, se ve el Mediterráneo, es una vista del Mediterráneo, un punto muy especial para mí. Y la lluvia dentro de mí comparte ese escenario, es el faro de Santa Pola, y enfrente una pequeña isla, que es la única habitada que hay aquí en la Comunidad Valenciana, que vivieran 10 personas o 30 en todo el año, y que es precioso. Y sí, os animo que si os apetece un día pasáis por aquí, conocerlo. Pero sí, el Mediterráneo está en mi vida constantemente, es una constante en mi vida. De hecho, durante la COVID, aquí en España estuvimos 3 meses metidos en casa, confinados en casa. Sí. Pues me volví loca buscando un sitio que hubiera una cámara web que enfocara al mar, al Mediterráneo, y lo encontré en un hotel o no sé dónde, y me colocaba, me ponía en la pantalla del televisor, conectaba con la cámara web para ver al menos un poquito del Mediterráneo al día, aunque fuese por la pantalla web. Pero sí, el Mediterráneo y yo somos una. Sí. Uno. Gracias por fijar. Muchas gracias. Venga, que ya estáis enamorados. Venga, os cuento lo que... Tengo mi pregunta, perdón. Estaba intentando de encontrarla, pero ya la tengo. En nuestra clase hemos hablado mucho sobre las cosas que nos motivan a resistir y cosas así, y hacernos únicas y hacernos nuestras propias personas. Y algo que me ha llamado la atención de este cuento es la voluntad personal para motivarse a cambiar su situación. Entonces, mi pregunta es que es esta faceta de nosotros como seres humanos, la anhelo intrínseco a cambiar nuestra situación, si no estabas de acuerdo con ella. ¿Es importante? ¿Es la faceta más importante para usted, o hay otras facetas más importantes para pensar en motivarnos a cambiar nuestras situaciones? Yo creo, mira, yo la elección que hice, la Clara real, fue renunciar a ser. ¿Entiendes? Aquella Clara, la del cuento de la adolescente, yo opté por no ser quien al 100% como yo era. Podemos juzgar lo que fuese un error, que fuese una equivocación, como fuese. Quizás fuese simple un mecanismo de supervivencia. Pero sí, yo creo que la Clara, esa Clara que vuelve, es la que le dice, no, sé cómo tú te sientes, porque si no sí que vas a perder. Yo creo que deberíamos siempre luchar por ser cómo nos sentimos, porque a no ser que seas un asesino en serie, eso sí que no. Eso no seas como te llama, como te pide el cuerpo en ese sentido. Pero debemos luchar por ser como sentimos y como somos. ¿Qué pasa? Que no somos únicos en el mundo, no estamos solos ni solas, y tenemos alrededor la realidad contra la que muchas veces hay que pelear, a veces desde posiciones de injusticia, de impotencia y de rabia, porque tú dices, ¿por qué? ¿Tengo que pelear? O sea, yo tengo que pelear en esta vida para vivir lo que a otros y a otras, simplemente por no ser como yo, que no es nada malo, se lo permiten. Y entonces hay que saber gestionar esa rabia y esa impotencia para no convertirlo en algo oscuro. Siempre desde el positivismo y desde la luminosidad, sí. Hay que luchar, hay que ser como una es, y eso es lo que yo también pretendía con este cuento decirle a la Clara que fui y que renunció en la vida real. No renuncies, sé cómo tienes que ser y adelante. ¿Que lo vas a pasar mal? Sí, ¿quién no lo pasa mal por una u otra circunstancia? En este caso es por ser lesbiana en un entorno LGTBI-fóbico. Pero hazlo, porque es que si no yo creo que lo peor, no hacerlo, habría traído infinitamente más tristeza y más pérdida. Porque al final te encuentras con 60 años, 70, y miras atrás y dices, ¿qué he hecho con mi vida? No he vivido como tendría que haber vivido. Eso ya es una lección personal, pero siempre, yo creo que siempre hay que luchar. Por eso de mí la importancia de la colectividad y de la unión, porque solamente desde la colectividad, desde la unión lograremos cosas.
En mi época yo me sentía sola, me sentía única. Estábamos la princesa Leia y yo, nada más. Y eso era dentro de mi imaginación. Yo en aquel momento me convertí en una persona dentro de mí, porque no encontraba fuera lo que yo necesitaba. Es triste, pero bueno, estoy aquí. Estoy aquí, os estoy hablando a vosotros y a vosotras desde esta realidad, que aunque tenga cosas negativas, pero soy yo. Soy yo. Y ya no me callo. No hay nadie ya que me puede callar. Lo podré intentar, pero yo intentaré no gritar, pero desde una plataforma de equilibrio, pero sí decirle que yo no me pienso callar. Así que sí, el mensaje es, hay que buscar ser como se es, siempre que sea algo positivo. Wow, gracias. Wow. A ti por la pregunta, muchas gracias. Venga, ¿qué quedáis poquitos ya? Sí, tengo una pregunta también. Para unos, escribir es una forma de curar a las heridas del pasado. ¿Es así para usted? Sí. Pero solamente con Elisa frente al mar. Es la única novela, como os he explicado antes, bueno, Inma y Melissa conocen la serie de Kate Mans, es una persona que tiene sus carencias y tiene sus pérdidas, pero está escrito desde la alegría de vivir, a pesar de que sea un desastre, pues tal cual. La única que me explotó dentro, como yo dije, fue Elisa frente al mar, y fue una cosa muy tonta. Hace unos años estaba viendo una película, cuando yo tenía 40 y pocos años, estaba viendo una película en televisión, yo no sé, de una historia de adolescentes, en una pareja enamorada, y de repente, ¡pum!, me hizo una cosa en la cabeza, en el corazón, que una vocecita que me dijo, tú no has tenido esto. Viendo a dos adolescentes enamorados, que no recuerdo si eran chico o chica, chico o chica, me llegó ese bombazo. Yo hasta los 40 y pocos años no no fui consciente realmente de que era una amputada emocional y que me faltaba algo de mi vida. Yo simplemente me había dedicado a sobrevivir, a tirar hacia adelante, como se dice aquí, a tirar para adelante y vivir con las pérdidas. Y es triste que a los 40 años te des cuenta de que eres una amputada emocional, que además que no existe una prótesis para esa amputación, porque yo ya no volveré a tener 15 años, ni volveré a sentir como una quinceañera, ¿entiendes? Y desde ese punto, sí, yo escribí para curar heridas, yo escribí Elisa frente al mar para curar esas heridas, pero incluso lo quise hacer desde el positivismo. No voy a desvelar el final, pero bueno, a pesar de todo lo que pasa, de todo lo que cuenta la historia a lo largo que cuenta la historia de una mujer, una pareja de chicas, desde que son adolescentes hasta la cuarentena, creo, o cincuentena, todo su proceso de negación, negatividad, homofobia interiorizada, externa y tal, hasta llegar hasta el punto donde las llevé al final de la novela. Pero sí, y además recuerdo que la escribí, no sé si en un poco más de una semana, porque me hizo una explosión. O sea, de repente me brotó eso y por una parte fue muy triste darme cuenta a los 40 años de esa pérdida que yo tenía, pero por otro lado dije, muy feliz. A pesar del dolor o de la pérdida o de la parte de tristeza que haya en la novela, estoy muy contenta, porque aparte de la novela, aparte de la historia de la homofobia que sufren estas chicas, hay una segunda trama en cuanto a la violencia de género que es bastante más triste, pero aún así yo quise que la novela tuviera un mensaje positivo. A pesar de todo, siempre lo que digo, luchar por lo que eres, por cómo sientes, porque tú tienes derecho. Hay un momento en que yo le dije a esta Clara, tú tienes derecho a estar en este mundo. Y no a ser la niña que observaba la vida detrás de una esquina, sino a caminar por el centro de la calle. Todas y todos tenemos ese derecho. Y desde ese punto, quizás yo con ese Elisa frente al mar, curé esa parte, me la saqué de fuera, tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca, y ya existe esa reconciliación. Lo que pasa es que a mí ahora me está surgiendo cierta rabia, vamos a llamarlo así, por ver que estamos volviendo otra vez a ver a cuestionamientos que están poniendo en peligro nuestras vidas. O sea, aquí en España nunca ha dejado de haberlo, pero hay agresiones ahora, demasiadas, al colectivo LGTBIQ. Agresiones físicas, incluso asesinatos. Tuvimos el de Samuel el año pasado, creo que fue el año pasado, fue tristísimo.
un chaval que tenía 17 años que fue apalizado hasta la muerte. Y fue un asesinato homófobo. Y eso sí que me está generando infinita tristeza, pero junto a la tristeza, rabia. Y yo prefiero tirar de la rabia antes que de la tristeza, porque la rabia me va a permitir luchar. Si con la tristeza me voy a esconder, me voy a volver al armario, no quiero. La rabia es la que me va a permitir a mí luchar, seguir adelante, no dejar que me callen, siempre con una gestión. No voy a salir con un palo, pero me voy a pegar yo golpes, pero sí siempre desde la certeza de que yo tengo derecho. Tengo derecho a estar aquí y tengo derecho a vivir como yo siento. Igual que yo, todas, todos y todes. Gracias. Gracias. Yo tengo una pregunta. Después que tú escribiste tu libro y viste que te dio un impacto positivo y se conectó con otro, ¿cómo te hizo sentir eso? Feliz, muy feliz, porque fíjate que a mí me contaban historias, en realidad parto siempre de lo mismo. Partimos de la tristeza, porque si alguien me dice que se ha sentido identificada con una historia de una chica de 18 años que no pudo expresarse ni sentir ni como ella sentía, debería ser triste, porque dices, vaya, por favor, qué pena, ¿no? Pero al mismo tiempo feliz porque dices, estableces esa conexión emocional, porque todas las que me escriben, que más o menos que comparten mi edad, pues ahora tienen vidas plenas, ¿vale? Sí, vivieron eso, pero ahora tienen vidas plenas. Lo que me parece más triste y lo que me está generando esa tristeza y rabia es que me escriban chavalas de 18 y 19 años y que me cuenten que se sienten identificadas con la historia. Y es lo que está hablando Ibe también. ¿Cómo es posible que el año 2022 me escriba una chica de 19 años diciendo que se siente identificada desde la tristeza, o sea, desde la oscuridad que tiene la parte de tristeza de la historia? Eso es lo que a mí no me genera esa tristeza, pero al mismo tiempo esas ganas de seguir estando aquí, de seguir dando la cara y de seguir reivindicando. Pero la conexión emocional con las personas que me escriben siempre es positiva, porque es como conseguir traspasar una dimensión que rompe todas las barreras, como he explicado antes, de cultura, de sociedad, de historia, de vivencias absolutamente distintas, pero hay un punto en común, que es esa emoción de compartir una historia y unos sentimientos. Pero siempre trato de encontrar el enfoque positivo, pese a esa rabia que ahora estoy sintiendo por esta ideología que ahora nos intenta volver otra vez, como yo digo, al blanco y negro. Espero que no lo consigan. Pero bueno, siempre positivo, siempre, pese a la historia que cuenta Elisa frente al mar, para mí es luz. Es positiva. Positivo los sentimientos que yo tengo con esa historia y con las personas que me escriben. ¿Otra? Clara, gracias por venir. Yo no soy alumno, ya no soy, bueno, sí, soy alumno, pero no he leído el relato, pero a mí me parece bien interesante y quiero leerlo tan pronto como sea posible. Y bueno, primero que aunque no tenemos el Mediterráneo, tenemos el río de Barron. Y eso es como tiene la mejor playa en todo el South Central Kentucky. Entonces, no. Pero a mí me parece bien interesante porque, bueno, y a mí me despierta mucho interés la reacción de los papás. O sea, porque yo sé que hay muchos papás que no necesariamente son homofóbicos, pero la cosa es que no piensen en la vida interior de sus hijas. Entonces, para un papá, yo tengo 2 hijas y bueno, de 14 y 16 años. Y para mí, bueno, yo soy una persona muy abierta y bueno, pueden hablar conmigo y más que con mi esposa, porque mi esposa colombiana es más como tradicional, digamos. Y la cosa es que, porque yo, bueno, esta mañana yo estaba escuchando la radio y con una entrevista con un actor estadounidense y él es gay y bueno, la cosa es que dice que le duele mucho que su familia siempre le dice, bueno, te queremos a pesar de tu sexualidad.
Entonces, pero hablan con él, pero la cosa es que yo sé que en muchas familias los papás piensan que, bueno, lo acepto, pero no quiero hablar del tema, no quiero hablar de nada de eso. Y eso es bien importante porque en esas familias, esas niñas no tienen formación y no pueden expresarse. Y, por ejemplo, bueno, hablando porque acabase de hablar como de la universidad, bueno, Nada, que sea. sí, eso es que, bueno, el relato es muy universal. Y bueno, no dormí mucho anoche y es muy universal. Y eso sí es cierto, porque yo tengo una prima y ella tiene 30 y pico años y ella es de Boston. Y mis tíos son, bueno, muy progresistas y todo eso. Y ella es de como un suburbio muy, bueno, progresista y todo eso. Y ella es lesbiana, pero por muchos años ella luchaba con su sexualidad y porque ella no sabía cómo expresarse. Ella no sabía cómo, y la cosa es que ella se graduó de la universidad y todo eso, pero nadie le ha hablado como de sus sentimientos. Y la cosa es que, bueno, esa es una persona de una buena familia, una familia abierta, digamos, y ella nunca había leído como relatos como el tuyo. Y yo sé que los papás necesitan como leer como tales relatos y mi pregunta es que, ¿cómo han reaccionado? O sea, los papás o los adultos, bueno, de niñas, de las niñas. Sí, lo que tú has comentado es un problema que se da desgraciadamente demasiado, porque a veces parece que el amor no sea suficiente, el amor filial, me refiero, a la hora de afrontar este tipo otros llamarían problemática, pero realmente no es ninguna problemática. A mí, si yo, por ejemplo, tu hija o una de tus hijas te viniera y te dijera, pues, de la mano cogida de la mano, papá es mi novia, la reacción, no, la reacción normal y natural tendría que ser, pues, estupendo, pasa, ponte una Coca-Cola. El problema siempre es las ideas reaccionarias que pretenden señalar eso como algo no positivo. De ahí la importancia vital que en los colegios e institutos hayan planes formativos, pero ya no solamente para los niños y las niñas, sino incluso para sus propios padres, que se den formación en diversidad sexual o LGTBIQ, porque per se no es malo que un padre o una madre se encuentren con que no saben reaccionar. Es posible que no sepan reaccionar, pero para eso están las herramientas de personas capacitadas que puedan transmitir, pues mira, pasa esto, vas a pasar por estas fases, tu hija es perfecta, tu hijo es perfectamente normal, no tiene ninguna tara ni ninguna enfermedad, pero a veces sé que es difícil para los padres y las madres. De ahí yo siempre digo que la educación es fundamental, es prioritario establecer unos planes formativos educacionales en el que simplemente se vea la diversidad del mundo, o sea, la diversidad de las personas. Y sí que en ese punto sí que se necesita a veces ayuda a los padres y las madres. No pasa nada, que pregunten, pero al menos que puedan tener la libertad de hacerlo, de que existan ese tipo de planes, ese tipo de formadores o de herramientas a las que puedan recurrir para poder ayudar a sí mismos, pero a sus hijas e hijos también. Porque yo creo que el apoyo de la familia es fundamental. Es fundamental. O sea, se han dado casos terribles de padres que han echado de casa a sus hijas e hijos cuando les han contado. Y eso me parece terrible. No te está diciendo que ha asesinado a nadie, no te está diciendo que ha robado, no, te está diciendo que quiere a otra persona, simplemente. Y a mí me parece que todavía hay que hacer mucho trabajo en ese sentido. No solo para niños y niñas, sino para sus familias y para su entorno. Porque eso que has dicho, bueno, es gay, pero no pasa nada, es gay, pero es amigo mío. Bueno, pues yo también voy a decir, yo tengo muchos amigos heterosexuales y yo no tengo ningún problema con ellos porque sean heterosexuales. Es tan absurdo cuando cambias la perspectiva. No, mira, esta mujer está casada con un hombre. Yo no me escandalizo porque esté casada con un hombre. ¿Por qué se escandaliza porque yo esté casada con una mujer? Y es una cuestión de educación y de decir, pues mira, no pasa nada.
no pasa nada. Y sobre todo porque me parece terrible que en las familias se sientan los niños y niñas desprotegidos. El hogar que tiene que ser el refugio se convierta en una cárcel o en un sitio peligroso, incluso peligroso, que puedan sufrir maltrato físico o psicológico, o simplemente desatención emocional. Un niño o una niña que no tenga el amor, el afecto de sus padres por simplemente expresar lo que siente, me parece terrible. Por eso hay que insistir muchísimo en que la educación es fundamental para unas y para otros, padres e hijos. Muy bien, es que como estoy viendo la hora y sé que ya es muy tarde, que pobre Clara la hemos tenido aquí hasta estas horas, ¿verdad? Oh, Yo ahora me voy a dormir. Pero nada, pues ha sido una sesión súper interesante, ¿no? Y muchísimas gracias, Clara, por dedicarnos tu tiempo y esto, ¿no? Y muchas gracias a la clase. Estoy impresionada. A ver si haces preguntas así en mi clase. Vamos, ya está listo muy alto para otro día, ¿no? Pero muy bien hecho. Y también, claro, te voy a decir que este señor es el jefe del departamento de lenguas modernas que se ha juntado con nosotros y tal, solo para identificar a todo el mundo. Y nada, pues eso, ¿no? O sea y muchísimas gracias a la doctora Pertusa por organizarlo, pero ha sido un placer verte, Clara, y a ver si nos vemos ahí al lado del Mediterráneo un día de estos. O en la playa de Barron. O sea que te vienes para acá y ya veremos qué piensas de nuestro río. Una de dos, y no, las gracias os las doy yo por invitarme, porque además esto me parece siempre fascinante, el poder hablar con personas con otra cultura, como he dicho, con otro contexto y además de otras generaciones distintas a la mía, y que se pueda conectar a través de decir. Así que muchas gracias a todas y todos por venir, por estar aquí, por hacer las preguntas. Tienes que ponerles un punto positivo, Melissa, en la nota, porque me ha encantado hablar con todas y con todas. Ha sido un placer.